Cuando me senté a esa mesa, mi propia familia me miró con lástima. Me llamaron pobre. Dijeron que parecía haber caído muy bajo. Lo que no sabían era que esa cena no era en cualquier restaurante. Era el mío. Y cuando el camarero se acercó y dijo, «Bienvenida de nuevo, dueña», sus rostros lo dijeron todo. Esta es la historia de cómo el rechazo se convirtió en mi fuerza y de cómo, al final, todos tuvieron que sentarse a mi mesa. Nací en una familia donde las apariencias lo eran todo. Mis padres, Claudia y Horacio Valverde, eran conocidos en círculos sociales por su fortuna, su mansión en las lomas y su habilidad para mirar por encima del hombro a quien no encajaba en su molde de éxito. Yo, Camila, fui la tercera de 4 hijos. Desde pequeña supe que no encajaba. No era brillante como mi hermano mayor, Esteban, que estudiaba Derecho en el extranjero, ni bella como mi hermana Gabriela, siempre ganando concursos de belleza. Yo amaba cocinar, escribir recetas en mi cuaderno escolar, ayudar a la cocinera en casa. Pero para mis padres, eso era un pasatiempo vulgar. Eso es cosa de sirvientas, solía decir mi madre con desdén. Nunca sentí que mi voz tuviera valor. En cada cena era una sombra. A los 17, después de una humillación pública durante el cumpleaños de mi hermana, donde mi madre me hizo servir el pastel mientras los demás reían, decidí que ya no más. Esa noche empaqué una mochila y me fui sin mirar atrás. Solo llevaba lo que cabía en mi bolso y 3,000 pesos que había ahorrado escondida. Me fui a la capital, dormí en albergues, limpié baños para pagar un pequeño cuarto. Y sin embargo, por primera vez me sentía libre. A escondidas comencé a trabajar como ayudante de cocina en una fonda. Era duro, pero me sentía viva. No era la hija pobre, era simplemente Camila. Los años que siguieron fueron una mezcla de sacrificio y descubrimiento. Aprendí técnicas, sabores, historia culinaria. Lavaba platos por las mañanas, cocinaba por las noches, estudiaba con chefs jubilados que me compartían sus secretos por una taza de café. Viví en la piel lo que otros solo veían en libros. A los 24, gracias a una beca anónima que después supe vino de mi antigua jefa de la fonda, pude estudiar cocina formalmente. Me gradué con honores. Nunca le conté a mi familia, no quería su aprobación, sino su silencio. A los 26, un inversionista me ofreció abrir un restaurante en una zona emergente. Era un lugar pequeño, con paredes de ladrillo y mesas recicladas. Pero cada platillo llevaba una parte de mí. Durante el primer año fue un éxito local. La crítica lo adoró, pero cometí errores. Confié en la persona equivocada para las finanzas. Me robaron. Cerré con deudas y el corazón roto. Dormí en el piso de una amiga durante meses. Lloré en secreto muchas noches y aún así no volví a casa. Después de ese golpe, trabajé durante 2 años en restaurantes de lujo. Aprendí administración, control de costos, liderazgo. Conocí a Franco, un chef con visión y alma noble, que se convirtió en mi socio. Juntos planeamos algo más ambicioso. Un restaurante de autor donde cada plato contara una historia. Así nació Alaja, un espacio íntimo, elegante, sin ostentación. El primer mes fue lento. El segundo apareció una reseña en una revista gastronómica internacional. A los 6 meses, la lista de espera era de semanas. Nadie sabía que yo era la dueña. Quería que el lugar hablara por mí. Una tarde de octubre, llegó a Alaja un correo con membrete dorado. Era una invitación formal de mis padres. Querían que asistiera a una cena en honor al nuevo compromiso de Gabriela, mi hermana. El evento se llevaría a cabo en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad, o eso creían ellos. Sin saberlo, habían reservado mi restaurante. Mi sangre se heló al leer el nombre del lugar y luego se encendió un fuego dentro de mí. Acepté sin responder nada más. No iba como hija, iba como dueña. La noche llegó cargada de memorias que me apretaban el pecho.
Me vestí con elegancia sobria, un vestido negro que diseñé yo misma con ayuda de una costurera amiga, y unos pendientes de perlas que me había regalado una exclienta en señal de gratitud. Nada ostentoso, pero cada pieza tenía historia, tenía valor. Al llegar a Alaja por la entrada principal, sentí una punzada extraña. Era la primera vez que entraba a mi restaurante como comensal. Franco me vio desde la cocina abierta. Su gesto fue un leve asentimiento, como si dijera: «Lo tienes todo bajo control». Los meseros ya estaban informados. Me llamarían señora Camila solo si yo lo autorizaba. Esta era mi obra, y aquella sería la función más importante de todas. Mi familia estaba ya sentada. Gabriela vestía un diseño de alta costura, tan calculado como su peinado. Esteban conversaba con su nuevo prometido, un abogado con cara de banco. Mi madre fue la primera en verme. Su mirada subió y bajó por mi figura como un escáner crítico. «¿Viniste?», dijo, sin tono de alegría. «No pensábamos que te animaras». Me acerqué, besé su mejilla apenas. El deber familiar, ¿no? Mi padre ni se levantó. Me ofreció una sonrisa forzada. Gabriela se levantó para abrazarme, no sin antes soltar: «Te ves sencilla». Tomé asiento. En mi propia casa era una invitada, o eso pensaban ellos. El primer plato llegó. Un tártar de atún con emulsión cítrica servido en una vajilla artesanal traída de Oaxaca. Mi madre alzó una ceja. ¿Esto es todo? ¿Tan pequeña la porción? Gabriela rió fingiendo delicadeza. «Es gourmet, mamá». Tomaron el primer bocado. Esteban frunció el ceño. «Tiene un sabor fuerte». Gabriela dejó el tenedor. «No sé si mi estómago tolere esto». Me tragué mi orgullo. Era mi receta, mi plato estrella, pero no dije una palabra. Me dediqué a observar cómo destruían con palabras algo que había tomado años perfeccionar. Cada frase, cada gesto de desdén era una bala en el corazón de mi equipo y en el mío. El segundo plato llegó. Estaban ya en el vino blanco cuando mi padre preguntó con tono indiferente: «¿Y tú, Camila? ¿Qué haces ahora con tu vida?». Me encogí de hombros. «Trabajo en el mundo de la gastronomía». Gabriela soltó una risa seca. «¿Sigues con eso? Pensé que ya habrías desistido». «¿Eres mesera?», preguntó Esteban sin malicia, pero con ese aire de superioridad tan común en él. «Soy muchas cosas», dije. «Trabajo, diseño, administro». «Entonces sigues sobreviviendo como puedes». La frase de mi madre fue un latigazo. «Siempre tan creativa, pero eso no da de comer, Camila». Tragué saliva. Nadie entendía. Nadie preguntaba con genuino interés. Solo querían confirmar que aún era la fracasada. Con el tercer plato, un risotto con setas silvestres y láminas de trufa negra, el ambiente se volvió más tenso. Gabriela apenas lo probó. «Demasiado terroso», se quejó. Mi madre pidió sal, rompiendo con la política del lugar de no colocar condimentos sobre la mesa. Esteban dijo que la copa estaba mal servida. Yo notaba las miradas cruzadas entre el personal. Mi equipo se sentía herido, confundido. Ellos sabían quién era yo, y veían cómo me tragaba cada insulto. Franco apareció en la puerta de la cocina, con las cejas fruncidas. Me preguntó con la mirada: «¿Hasta cuándo vas a permitir esto?». Me quedaban solo 2 platos antes del final, 2 actos más antes de quitarme la máscara. El cuarto plato, un cordero cocido a baja temperatura, llegó con una presentación impecable, pero nada era suficiente para mi familia. Gabriela empujó el plato. «Cordero, qué vulgar». Mi madre, sin miramientos: «Francamente, he comido mejor en bodas campesinas». El camarero, joven y nuevo, tembló al escucharla. Me levanté con calma. «¿Todo bien?», pregunté a la mesa. «Nada que no esperáramos», dijo mi padre. «Un lugar bonito, pero claramente sobrevalorado». Gabriela sonrió. «¿Cómo lograste siquiera una reserva aquí, Camila?».
¿Acaso limpias pisos aquí? Mi sangre hervía. Miré a Franco al fondo. Asintió. Era el momento. El último plato sería el escenario perfecto, y el camarero encargado ya estaba preparado para decir las palabras que cambiarían todo. El ambiente estaba espeso, los cubiertos apenas sonaban. El silencio reinaba, apenas interrumpido por algún comentario condescendiente o una queja más. Entonces llegó el último plato, un postre conceptual que diseñé con meses de trabajo, esfera de cacao puro rellena de mousse de maracuyá sobre una cama de tierra de almendras caramelizadas. Visualmente impactante, delicado, personal. Gabriela lo miró con asco. ¿Esto es un postre o una piedra? Esteban ya ni se molestaba en fingir interés. Mi madre se limitó a decir: no entiendo esta moda de reinventar todo, pero no sabían que este sería el último plato antes do golpe de realidad. Franco, como siempre elegante, se acercó con la cuenta en mano y la colocó suavemente sobre la mesa. Mi padre, por costumbre, la tomó sin mirar, pero fue Esteban quien la abrió. El rostro se le tensó de inmediato. ¿Más de $3,000? Murmuró. Gabriela se asomó. ¿Estás seguro? ¿Nos están estafando? Soltó mi madre. Esto es una locura. Nadie podía creer el total. Se miraban entre sí, buscando quién lo pagaría. Yo no traje efectivo para esto, dijo Gabriela. Camila, ¿tú puedes cubrir parte? Preguntó Esteban, sin pudor. Fue la gota final. Me incorporé con una calma casi teatral, y les dije: no se preocupen, ya está todo pagado. Justo entonces, Franco regresó. Su tono era sereno, su voz clara. Señores, fue un honor atenderlos esta noche. La señora Camila ya se encargó de todo. Gabriela frunció el ceño. ¿La señora Camila? Así es, continuó Franco, mirándome con orgullo. La señora Camila es la dueña y chef ejecutiva de Alaja. El silencio cayó como un manto pesado. ¿Qué? Murmuró mi madre. ¿Tú qué dijiste? Preguntó Esteban. Lo que oyeron, respondí firme. Este restaurante es mío. Cada plato que criticaron, cada vino, cada detalle, lo diseñé yo. Sus rostros se congelaron. Gabriela dejó caer la servilleta. Mi padre miraba el suelo. Mi madre, por primera vez, no tenía palabras. ¿Esto es una broma?, alcanzó a decir Gabriela. Nombre trabajo desde los 17 para esto. Ustedes me llamaron fracasada. Me echaron en cara que jamás lograría nada. Pero aquí estoy. Y ustedes están sentados en mi restaurante, comiendo mi comida, juzgando lo que ni siquiera entienden. Mi madre se levantó con la voz temblorosa. ¿No era nuestra intención? No lo era. La interrumpí. Pero lo hicieron. Siempre lo han hecho. Me llamaron pobre, inútil. Y hoy vinieron a comer a mi mesa sin siquiera saberlo. Esteban se aclaró la garganta. Camila, podríamos hablar, ¿sí? Quizás podamos asociarnos. No necesito socios, ni su aprobación. Justo entonces, Valentina, mi sobrina de 8 años, hija de Gabriela, que había estado sentada en silencio todo el tiempo, se acercó a mí. Tía Cami, ¿puedo darte esto? Me entregó un sobre de papel blanco. Es de parte de todos, dijo con voz infantil. Lo abrí. Dentro había una hoja en blanco y escrito con lápiz, con su caligrafía torpe. Por eso vinieron, ¿verdad? Todos lo vieron, y el silencio se hizo eterno. Valentina no entendía del todo, pero había captado la esencia de todo ese teatro. Gabriela quiso quitarle el papel. Mi madre intentó justificarla, pero ya era tarde. Hasta la más inocente había entendido la verdadera razón de su presencia. Me levanté. Franco se acercó. ¿Desea que traiga el coche, señora? No, caminaré. Necesito aire. Me dirigí a la salida. Ellos quedaron sentados. Nadie me siguió. Nadie se atrevió. Antes de irme, me giré y dije: ustedes me negaron, me humillaron, me redujeron a nada. Hoy, sin que lo supieran, dependieron de mí. Y esa será la última vez.
Crucé la puerta con la frente en alto. Afuera, la ciudad seguía su curso, pero dentro de mí algo se había liberado. Esa noche no solo serví una cena, serví justicia. Y en cada plato, en cada mirada, en cada gesto, me restauré a mí misma. Desperté tarde, con la cabeza llena de ecos de la noche anterior. No fue una simple cena, fue una batalla emocional. Mi teléfono estaba saturado de llamadas perdidas, de mi madre, de Esteban, de Gabriela, mensajes confusos, algunos llenos de excusas, otros de rabia. No debiste humillarnos así. ¿Desde cuándo te volviste tan arrogante? Deberías haber dicho que era tu restaurante. El problema nunca fue lo que hice, fue que lo hice sin ellos, sin su permiso, sin su control. Esa mañana decidí no responder, ni una palabra. Era el momento de respirar sin el peso de sus voces. Para mi sorpresa, el momento de la revelación fue grabado por uno de los comensales de otra mesa. El video se viralizó en TikTok y luego en Instagram. Chef humillada por su familia en su propio restaurante, y les da una lección inolvidable. Millones de vistas, comentarios de todo el mundo. Una reina. Lloré con el sobre de la niña. ¿Dónde queda ese restaurante? Quiero ir ya. La historia tocó a miles, porque no solo hablaba de comida o éxito, hablaba de dignidad, de resistencia emocional, de perdonarse a una misma por haber permitido tanto durante tanto tiempo. Pero también trajo reacciones familiares más intensas. 2 días después, mis padres aparecieron en Alaja sin aviso. Franco me alertó. Están en la recepción, preguntan si puedes recibirlos. Respiré hondo. Tenía 2 opciones, seguir caminando o mirar de frente. Decidí enfrentar. Nos sentamos en el salón privado, el mismo donde había cerrado mi primer trato con inversionistas. Mi madre habló primero. Nos avergonzaste. Mi padre, más sereno, añadió. No sabíamos lo que habías logrado, porque nunca se interesaron. Solo sabían juzgar. Gabriela no vino, pero mandó un mensaje. No te guardo rencor, pero tampoco me interesa competir contigo. Fue la frase que más me dolió. No quería competir, solo quería ser respetada. Durante días reviví momentos de mi niñez, las veces que dibujaba menús en servilletas, las noches en que cocinaba a escondidas en la cocina con la empleada doméstica, que era más madre para mí que mi madre biológica. Recordé cuando pedí ir a clases de gastronomía a los 14 y me inscribieron en clases de protocolo. Recordé cuando Esteban se burló de mi delantal, cuando Gabriela dijo que oler a ajo era vulgar. Todo eso volvió, pero ya no dolía igual. Ahora dolía como cicatriz que se cierra. Estaba dejando de necesitar su validación, y eso era libertad. Una semana después recibí una llamada de una fundación culinaria internacional. Camila, vimos tu historia. Queremos invitarte como ponente en nuestra cumbre anual de mujeres líderes en gastronomía. Sentí un nudo en la garganta. Queremos que hables de cómo transformaste el dolor en fuerza, de cómo una cena puede cambiar una vida. Acepté, no por fama, sino por todas las Camilas que fueron calladas en la mesa de su propia familia. Iba a hablar por ellas. Un mes después, Valentina, mi sobrina, vino al restaurante con su padre. Me abrazó fuerte. Tía, ¿puedo cocinar contigo algún día? Claro que sí. Le di un delantal pequeño con su nombre bordado. Esteban me miró. Gracias por no apartarla de ti. Ella no tiene la culpa de nada. Vi en sus ojos un leve cambio, tal vez un inicio de arrepentimiento. Mientras Valentina aprendía a amasar pan, su risa llenó la cocina, y entendí que todo valía la pena si podía romper el ciclo. No solo servía platos, servía legados. Un día antes de viajar a la cumbre internacional, encontré una carta sobre el mostrador del restaurante. Reconocí la caligrafía de inmediato. Era de mi madre. Camila, nunca entendí tus elecciones. Me enseñaron que las mujeres deben seguir caminos seguros.
presentables, y tú elegiste lo opuesto. Te vi construir desde la nada lo que yo no fui capaz de imaginar. No te pedí perdón en persona porque no sé cómo hacerlo, pero hoy te digo, me equivoqué. Espero que algún día puedas perdonarme. Sentí un temblor interno. No era una disculpa perfecta, pero era un inicio. Lloré en silencio, con una mezcla de duelo, alivio y gratitud. Las palabras que esperé toda mi vida llegaron cuando ya no las necesitaba. La sala estaba llena, mujeres de todas partes del mundo, chef ejecutivas, dueñas de restaurantes, campesinas, pasteleras, investigadoras culinarias. Cuando me anunciaron como Camila Herrera, fundadora y chef propietaria de Alaja, sentí un nudo en la garganta. Tomé el micrófono, respiré hondo y comencé. Durante años me hicieron creer que cocinar no era digno, que era un capricho, que yo no valía. Hasta que una noche, en una cena, entendí que no necesitaba que nadie me validara para sentirme suficiente. La sala estaba en silencio. Muchas lloraban. Y lo más hermoso fue que esa cena ocurrió en mi propia casa, porque mi restaurante no es solo un negocio, es mi hogar. Y ahora también es el lugar donde sirvo respeto, dignidad y futuro. Días después de mi regreso, Valeria, mi jefa de reservas, me llamó. Camila, no vas a creer esto. ¿Qué pasó? Tu familia reservó una mesa, para todos. Mi primer impulso fue decir no, pero algo dentro de mí decía que debía asistir. Esa noche entré por la cocina como siempre. Me puse el delantal, supervisé cada plato y antes del postre salí a saludarlos. Todos se levantaron. No hubo sarcasmo, no hubo tensión. Mi madre se acercó, me abrazó. Esta vez venimos a escucharte, no a juzgarte, y por primera vez sentí paz. Una revista internacional vino a entrevistarme tras el evento de la cumbre. La periodista me preguntó, ¿qué consejo le darías a alguien que ha sido desestimado por su propia familia? Pensé por unos segundos, que no intente ser aceptado, que construya lo suyo, porque un día esa misma gente que lo ignoró tendrá que sentarse a su mesa. ¿Y qué se hace cuando eso pasa? Se les sirve un plato caliente, pero nunca se sirve venganza. La periodista sonrió. ¿Y tú, aún cocinas con rabia? Cocino con historia, le respondí, con heridas que saben a justicia. Y eso se nota en cada bocado. Una noche me quedé sola en el salón después del cierre. Apagué las luces, menos una sobre la mesa central. Coloqué un solo plato, pan recién horneado, aceite de oliva y sal marina. Me senté frente al plato como si esperara a alguien. Tal vez era la Camila de 15 años, escondida en la cocina con sueños secretos. Le sonreí. Lo lograste. Y en ese momento supe que no necesitaba que el mundo entero lo supiera, porque lo más importante no era la aprobación externa, era el orgullo propio. Y yo ya me sentía completa. Hoy, cuando alguien me subestima, sonrío, porque no saben de dónde vengo, ni cuánto luché, porque me llamaron pobre cuando lo único que tenía era hambre de construir. Y esa hambre me hizo rica. No de dinero, aunque eso también llegó, sino de fuerza, de visión, de propósito. Y si algún día alguien más vuelve a mirarme con desprecio por no vestir marcas, por no seguir el camino tradicional, espero que haya un camarero cerca para decirles, «Bienvenida de nuevo, dueña».